Conversábamos ayer, Álvaro, justamente sobre cómo las poblaciones afrodescendientes llegaron a México y no se les ha reconocido. Los afrodescendientes, las poblaciones africanas arribaron a México junto con las poblaciones españolas y como una consecuencia del comercio de esclavos provenientes de África hacia América. Y pues bueno, llegaron por tanto por el Pacífico como por el Golfo de México. Dice INEGI que el 1,16% de la población nacional se identifica como afromexicana. 1,16% es mucha, mucha gente, Álvaro Delgado. Es mucha gente, son mexicanos, Claro. hay muchos, más de los que mucha gente cree. Sin embargo, también hay que decir que estas comunidades afrontan la dificultad de ejercer plenamente sus derechos y se enfrentan a su falta de inclusión en la toma de decisiones en el país. De hecho, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los derechos de las personas afrodescendientes que más se violentan en México son el trato digno y la igualdad de oportunidades, situaciones en las que la mayoría de las veces el color de piel es la causa de discriminación. Y bueno, hemos invitado aquí a los periodistas, a un investigador social, un sociólogo, un internacionalista, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus. Y le damos la bienvenida aquí a este espacio de plena libertad, los periodistas. Gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias, Alvaro y Alejandro, por invitarme a su programa y saludos a todos que están escuchando el programa en este momento. Le ofrecemos de entrada, Wilner, una disculpa porque pues teníamos programada antes la entrevista y pues se extendió con Epigmenio Ibarra y nos estuvimos chacoteando con Epigmenio, que hace mucho que no platicábamos con él y había tema. Pero bueno, hay razón suficiente para decir que las poblaciones afrodescendientes en México no han sido plenamente reconocidas y esto usted de alguna manera lo ha seguido y lo ha documentado en su trabajo como sociólogo, como internacionalista. ¿Qué es lo que ve en México, Wilner? Gracias, hermano. Primero, en nuestro país hay un desconocimiento total sobre la presencia de los afrodescendientes en nuestro país. Los afrodescendientes llegaron en nuestro país en el siglo XVI, después de la brutalidad de los conquistadores contra nuestros hermanos indígenas por falta de mano de obra, y muchos trabajaron en el campo en nuestro país. No podemos hablar de la cultura de México sin hablar de la cultura africana. Ese gran país que tenemos tiene que ver con grandes aportaciones de los afrodescendientes, pero en la realidad los afrodescendientes están viviendo en situaciones muy vulnerables, y también ellos están sufriendo bastante discriminación. Por ejemplo, en nuestro país, el último censo que hubo a los afrodescendientes durante la época de la conquista, al final del siglo XVII, apenas en el año 2015 hubo un censo intercensal por parte del Estado mexicano para nuestros hermanos afrodescendientes. Hay 1.600.000 hermanos afrodescendientes, pero ellos están viviendo en la pobreza extrema, y aparte de eso falta atención por parte de las autoridades. Ellos están recibiendo bastante discriminación. Por ejemplo, hay programas por parte de CDSOR antes, y ahorita programas de bienestar por parte del gobierno federal. Los afrodescendientes no tienen acceso,
según el requisito para que un afrodescendiente para recibir apoyo en los programas sociales de desarrollo social debe que hablar un idioma nativo. Por ejemplo, los afrodescendientes hablan solamente español y a veces ellos están recibiendo bastante discriminación por las autoridades de tres niveles del gobierno. Por ejemplo, muchos de ellos cuando van a buscar apoyo en sus comunidades, los agentes dijeron a nuestros hermanos que no son mexicanos porque sus credenciales son falsos, por la razón porque por su color de piel, que son negros. Y aparte de eso, en las universidades hay grandes avances, hay muchos hermanos afrodescendientes que tienen bastantes dificultades para trabajar en algunas empresas y también para dar cursos en las universidades en nuestro país. Y tampoco en los libros de texto en nuestro país hablan de la presencia de los afrodescendientes, algo como referencia. El segundo presidente de nuestro país, Vicente Guerrero, era afrodescendiente, y también José María Morelos Pavón, que participaron por la independencia de nuestro país. Y la mayoría de nuestros hermanos mexicanos no tienen idea realmente si ellos eran afrodescendientes, y en los discursos oficiales tampoco las autoridades han mencionado del trabajo que ellos hicieron para nosotros. Y hoy en día muchos de nuestros hermanos afrodescendientes están sufriendo muchísimo de racismo por parte de policías en nuestro país. Por ejemplo, en México, yo puedo decir, el racismo es institucional. Por ejemplo, en el Congreso de la Unión no tenemos representantes afrodescendientes. Hay algunos hermanos indígenas como diputados. Por ejemplo, si tomamos referencia en algunos países en América Latina, por ejemplo, en Brasil, 52% de la población son afro-brasileños. Hay muchos afro-brasileños, son senadores y diputados, igual en Venezuela, Ecuador. En México que no, en México solamente los políticos necesitan a nuestros hermanos afrodescendientes nada más para votar en las elecciones. Estamos afuera de todos los programas y aparte de eso, las autoridades en nuestro país no conocen a nosotros como mexicanos. Para el Estado mexicano, nosotros somos mexicanos de segunda. Sí, aunque hay lugares de la República Mexicana donde hay núcleos de afrodescendientes, afromexicanos, en la Costa Chica de Guerrero, por ejemplo, en parte de Cometepec, pero sobre todo en Coahuicuinapa, que es un municipio que está de Guerrero, pegadito a Oaxaca ya. ¿Y cuál es el principal problema? ¿Es el racismo de afromexicanos por parte de los propios mexicanos? Sí, es una realidad. El racismo existe en todos lados, pero no podemos descartar eso en nuestro país. El racismo es brutal. El racismo no solamente a nuestros hermanos y afrodescendientes, a los homosexuales y también a las personas con discapacidades, y también en los bares hay muchos jóvenes que no pueden entrar, y también en las escuelas hay bastante discriminación, pero en la realidad nuestros hermanos afrodescendientes están recibiendo bastante discriminación por su color de piel. Por ejemplo, en el último censo que hizo por parte de CONAPRED, Consejo Nacional contra la Discriminación, hay muchos hermanos mexicanos no quieren inventar sus departamentos a los negros. Y aparte de eso, cuando uno va en un restaurante a veces para recibir atención se tarda muchísimo. Y también hay muchos hermanos afrodescendientes que fueron detenidos varias veces por los agentes de migración. Tu servidor que está hablando contigo, yo fui detenido 7 veces en el aeropuerto internacional de México por mi color de piel.
por parte de agentes de inmigración. Yo creo que el problema es por falta de educación. Yo creo que existe una sola raza humana, pero en nuestro país existe hermanos negros. Son personas que nacieron en nuestro país, ellos deben que participar, ellos deben que tener el mismo derecho con los demás hermanos mexicanos. Pero, por ejemplo, en la Costa Chica, como hay muchos afrodescendientes, no hay tanta discriminación, pero en la realidad, yo puedo decir, nuestros hermanos afrodescendientes es la comunidad más discriminados en nuestro país. Y aparte de eso, los programas sociales, ellos están recibiendo apoyo como tal, como nuestros hermanos indígenas y los demás hermanos mexicanos. Un punto fundamental, por ejemplo, existe antes la CDI, Consejo de Desarrollo Pueblos Indígenas, ahorita es INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues es una comisión que tiene adentro afrodescendientes. Yo respeto muchísimo la cultura de nuestros hermanos indígenas, pero es muy importante para que haya una comisión especial para los afrodescendientes, para promover la cultura africana, porque ya tenemos muchos jóvenes afrodescendientes, casi no están recibiendo curso de capacitación realmente de su propia cultura. Pero hoy en día hay algunos trabajos por parte de la Escuela de Antropología y la UNAM y otras universidades en nuestro país con programas de educación sobre la presencia de los afrodescendientes, pero sí es falta, porque falta apoyo por parte del gobierno de nuestro país, no están ayudando como tal a nuestros hermanos afrodescendientes. Por ejemplo, ahorita los afrodescendientes tienen reconocimiento, pero en la práctica eso no está funcionando muy bien. Cada día está creciendo más la pobreza en las comunidades afrodescendientes. Yo creo que nuestro país está viviendo una crisis económica fuerte, pero en la realidad la gente que está sufriendo más hoy en día son nuestros hermanos afrodescendientes. Y aparte de eso, el tema de la discriminación es el momento para que haya una conciencia por parte de nuestra sociedad para dejar de discriminar a ellos. Wilner Metellus, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos haya dado la oportunidad de conversar con usted. Luego volteamos a ver las noticias de lo que sucede en Estados Unidos y pues nos asustamos cuando en realidad pues aquí también se viven situaciones similares. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Los Periodistas, Wilner Metellus. Gracias. Yo le agradezco mucho por la entrevista y yo hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos para trabajar conjuntos con nuestros hermanos afrodescendientes. Todos somos hermanos, existe una sola raza humana, el color de piel no tiene importancia. Es muy importante también para que las autoridades en nuestro país tomen en consideración las demandas de nuestros hermanos afrodescendientes. Y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos a un corte.